Amor y atención mental son dos de los principales propósitos de FUNPAS. Esta fundación nació en Manizales en el año 2011 con el firme objetivo de convertirse en uno de los centros de atención para personas con situaciones actuales o del pasado que dejaron secuelas, especialmente en casos de abandono, maltrato, comportamientos agresivos, trastornos mentales leves o severos. Niños y adolescentes, especialmente abandonados por sus familias, y pacientes que han caído en el mundo de la drogadicción, buscan en este refugio quien los quiera y sin duda mucho. Psicólogos, trabajadoras sociales, pedagogos, enfermeras, instructores de taller, entre otros profesionales, hacen parte de FUNPAS en esta misión por su salud mental y motriz, además de la labor de restablecer sus derechos. Tienen asegurada la alimentación, el alojamiento, la atención terapéutica, al igual que los medicamentos y la inclusión en el sistema educativo tradicional. Nosotros aquí en FUNPAS buscamos un proceso de integralidad, ¿cierto? Eso es primordial. Y una atención basada en la humanidad. No estamos trabajando con una enfermedad, estamos trabajando con un ser humano. Y en el momento en que nosotros estamos trabajando con un ser humano, entendemos que también tiene una familia, que también tiene un medio social, que también tiene una vida, aparte de lo que está viviendo aquí actualmente. Y lo que buscamos es que se sienta cómodo, que se sienta a gusto y que en ese proceso podamos brindarle la mejor atención durante el proceso. En la institución combinan la recuperación mental y física con la labor académica. La sede de la Fundación FUNPAS desde hace 9 años es un paraje rural de Manizales cuyos vecinos son la tranquilidad y las montañas, al lado de la carretera que comunica con la vereda Cuchilla del Salado. El equipo interdisciplinario trabaja con el objetivo de atender en diversos frentes que permita que los niños y jóvenes tengan progresos. Todo bajo una profunda visión social dada las necesidades mismas de la población que atienden. Cuando hablamos de humanidad es entender al ser humano en todas sus esferas, ¿cierto? Aquí no buscamos solamente tratar el síntoma, no buscamos solamente tener una visión plenamente hospitalaria, sino que también queremos tener una visión social, ¿cierto? Entender a la persona que también tiene un ámbito educativo, donde está estudiando, un ámbito social donde se desarrolla con sus amigos, un ámbito familiar donde él plenamente está en convivencia con esos miembros de su familia, ¿cierto? Y todas las circunstancias o todos los proyectos aledaños de esa estructuración de vida que tienen ellos. En ese sentido de vida nosotros buscamos apoyar, ¿cierto? Y acompañar en esa construcción una vez termine su proceso acá y vuelva y haga su reinserción en la parte social. Didácticas flexibles y la pedagogía del amor también están presentes en cada actividad que desarrollan. Los avances en los casos que llevan son evidentes y el entorno en el cual se mueven hace más útil y exitosa su misión. La base de muchas de sus intervenciones, que incluyen al núcleo familiar de los pacientes, cuando existe, es demostrar cómo la psicoeducación debe ser elemento fundamental en el sistema educativo contemporáneo, pero además que se vincule desde el primer momento a la familia como parte de la red de apoyo, circunstancia que incluso facilita que las terapias o cualquier otro instrumento de intervención arroje resultados determinantes en el cambio de mentalidad y comportamiento. Enfrentar trastornos del humor, casos reincidentes de intentos de suicidio no es tarea sencilla y allí es cuando más se requiere el acompañamiento familiar, aquel que puede brindar demasiado en salud mental del paciente, obvio, si de allí no se deriva la problemática.
el mantenimiento del síntoma o de la dificultad es el no conocimiento, ¿cierto? Y al no conocer, no puedo brindar yo en el ámbito social una buena reinserción social. ¿Por qué? Porque estoy juzgando constantemente, estoy juzgando, esta persona tiene esto, esta persona tiene esto, no va a funcionar para esto, no va a servir para esto. Algo que nosotros queremos buscar es realizar un proceso de psicoeducación tan fuerte, ¿cierto? En donde tanto la familia como la sociedad entiendan lo que está viviendo esta persona, entienda qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo es que actúa, y en esa medida la posibilidad yo brindarle las herramientas y las opciones necesarias para poder tener un proceso de adaptación mucho más estable en su medio social. Hospitalización en unidad mental, internación hospitalaria del consumidor de sustancias psicoactivas, atención en sitio y no hospitalaria al consumidor de sustancias, psicología, psiquiatría, toma de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico y terapia ocupacional son parte de los servicios habilitados con que cuenta FUNPAS. Sobre este particular se hace énfasis especial, pues en FUNPAS se combina la atención a pacientes con enfermedad mental, al igual que a pacientes que tienen situaciones avanzadas de consumo de drogas. Sin embargo, es claro para los especialistas que no todos los pacientes con condiciones mentales son consumidores, pero la mayoría de los consumidores solían tener alguna patología mental. Cuando la persona tiene una carga genética o tiene un proceso de heredabilidad del trastorno mental, las sustancias psicoactivas lo que hacen es desarrollarme aún más rápido la aparición de este trastorno mental. ¿Y qué pasa? Que nosotros vivimos en un medio social donde el consumo de sustancias ya es normalizado, ¿cierto? Y la normalización de este consumo permite que cualquier persona, cualquier edad, ya esté consumiendo, ¿cierto? Y no llegamos a ver las consecuencias a corto o mediano plazo, ¿cierto? Y el no permitirme reconocer estas dificultades hace que lo haga por aceptación social, por estar con mi grupo de pares, por ver que yo sí puedo y los otros no, ¿cierto? Entonces ese ideal hace que se refuerce ese consumo de sustancias, pero no estamos centrándonos en que este consumo de sustancias me desarrolla fácilmente una enfermedad mental. Y si yo tengo una carga genética, más rápido es el desarrollo de esa enfermedad mental, ¿cierto? Ahora, conocemos casos en los cuales el consumo de sustancias me da la aparición del trastorno mental, o muchas veces el trastorno mental me puede desencadenar también en ese consumo de sustancias, que es algo que conocemos como patología dual, primaria o secundaria, dependiendo de cuál fue la aparición de estos dos, ¿cierto? Sin embargo, es de vital importancia. Si nosotros nos retomamos, por ejemplo, a las tasas de incidencia del Ministerio de Salud, vemos que dentro de los 3 primeros puestos, uno de los más altos de suicidio en el país es desencadenante del consumo de sustancias psicoactivas. Los cálculos médicos señalan que las personas con alguna enfermedad mental infortunadamente buscan ayuda en alternativas, por lo que abusan de sustancias alucinógenas. Del 100% de las personas que tienen estas prácticas, el 70 u 80 tienen de base una enfermedad mental. A esto se suma que el paciente con un trastorno mental está salido de su realidad. Yo creería que no deberíamos categorizarlo como en orden de prioridades. Yo creo que debe ser un tratamiento integral. Yo no solamente me puedo basar en lo farmacológico, yo solamente no me puedo basar en lo psicoterapéutico, yo solamente no me puedo basar en lo comunitario social. Yo tengo que tener una integralidad de todos los tipos de tratamiento, porque es que cada uno tiene su enfoque, cada uno tiene su participación, cada uno tiene el efecto que me le va a ayudar a esta persona a mantener su estabilidad. Si yo no aprendo a trabajar en conjunto, si yo no aprendo a trabajar con mis otras especialidades, si yo no ayudo a integrar ese proceso, no voy a obtener un resultado óptimo. Entonces, en ese orden de prioridades, yo diría que todas las especialidades tendrían el mismo valor al momento de la intervención. Uno de los puntos referentes de esta fundación manizaleña es la atención humanizada. En FUNPAS los pacientes tienen la posibilidad de acceder a programas especiales ocupacionales que les permite abordar su proceso de recuperación a la par que se sienten funcionales. Es ese elemento una pieza clave
en todo el proceso de terapia, pues se va más allá del simple suministro de medicamentos para enlazar cada caso con una opción real y oportuna de reenganche en la vida armónica cotidiana, llevando incluso a los pacientes a redescubrir gustos, aficiones o habilidades que se habían perdido en medio de los episodios de crisis mental o por el consumo de estupefacientes. Cuando nosotros hablamos de salud mental, digamos que tenemos el imaginario básico de que hay una atención por parte de psiquiatría, psicología, que hay un auxiliar de enfermería, que hay una jefe de enfermería, que hay un médico general, pero muchas veces también descuidamos esa otra parte diferenciadora que nos permite a nosotros, como hablábamos ahorita, de brindar una atención humanizada. ¿Y qué es? Esa atención, por ejemplo, de terapia ocupacional, en donde yo busco que el paciente descubra habilidades, descubra para qué es bueno, descubra sus fortalezas, acciones que antes no hubiera podido descubrir y que en este momento lo está haciendo. Profesionales como desarrollo familiar o trabajo social, que me hacen ese acompañamiento con la familia, que me ayudan a identificar cuáles son ese sistema que está conformando a la familia, si hay un desajuste, si no, si hay un proceso de adaptación adecuado, si no lo hay, qué necesito manejar dentro de ese núcleo familiar para mantener al paciente estable. Terapia familiar, otra opción muy importante que también necesitaríamos incluir dentro de los profesionales. Actividades lúdico-recreativas que también me ayuden e incentiven al paciente una vida saludable, a tener hábitos de vida saludable, a tener una vida activa, ¿cierto? Serían como los profesionales ideales durante ese proceso, también acompañando a la parte hospitalaria. Fundamental también reconocer la labor que el grupo interdisciplinario hace en lo relacionado con el proyecto de vida. Un proyecto de vida, también conocido como plan de vida, es la orientación y el sentido que una persona le da a la vida. Los proyectos de vida sirven para tener conocimiento sobre nosotros mismos con el fin de alcanzar de forma realista los sueños o hallar el sentido de nuestra misión personal. Por eso, lo primero que se comienza a truncar en la medida en que aparecen las patologías de salud mental o se cae en el abismo del consumo incontrolado de las sustancias alucinógenas es ese proyecto. Aquí el trabajo de recuperación debe ser mucho más puntual, decidido e incluso repetitivo, pues cualquier declinar puede poner de nuevo en riesgo la vida de los pacientes. Cuando nosotros identificamos en los pacientes un proyecto de vida que nosotros podamos potenciar dentro de la institución, Trabajo Social se encarga de buscar nexos, ¿cierto? Y eso es muy importante. Nexos actuales como por ejemplo el SENA nos permite a nosotros vincular al paciente en unos hábitos centrados en la parte vocacional, ¿cierto? Ir descubriendo sus cualidades y sus fortalezas para constituir o reestructurar su proyecto de vida y poderlo potenciar de la forma más adecuada. Actividades como huerta, como granja, actividades centradas en la planificación de su diario vivir, ¿cierto? Son herramientas que nos permiten a nosotros poder construir y ayudar en la construcción de ese proyecto de vida. Jaime Eduardo Castaño recibe atención recuperatoria en Funpaz. Su historia se remonta a un consumo ya tradicional de alucinógenos. Como gran parte de los relatos de quienes caen en ese agujero negro de los estupefacientes, Jaime perdió no solo su plan de vida, sino su familia, amigos y por poco su dignidad. Llegó a Funpaz en una primera ocasión para luchar contra los fantasmas que lo acechaban. Lo fue logrando, pero en una de las tantas situaciones tuvo una recaída y de nuevo a las fauces de los lobos hambrientos disfrazados de droga. Reconoce el valor de las actividades que se cumplen en este sitio de recuperación y lo mucho que le aportan a pacientes como él. Tenemos actividades como artesanías, música, pintura, tenemos espacio de huerta y otras actividades que los mismos terapeutas nos van guiando todos los días. Jaime llegó a tal punto de consumo que su hogar fueron andenes y puentes. A fuerza de voluntad comenzó a recuperar el tiempo perdido en medio de alucinaciones y microsegundos de placer. Hoy,
Con fortaleza de espíritu y cargado de las buenas enseñanzas de su proceso de recuperación, recuerda esos momentos aciagos, oscuros, los cuales tiene la convicción de no volver a repetir. Muchos años de mi vida los viví en la calle. Hasta ahora estoy recuperando mi familia, mis hijos. Todo va muy bien, gracias a Dios. La gran lección de vida que ha experimentado es ser consciente de la realidad en la que cayó. Dice que volvió a vivir, y es creíble. Su semblante es distinto. Su forma de ver la vida se modificó para bien, y en medio de la aceptación y el reconocimiento de los errores, logró madurar en espíritu y evolucionar. De esta manera, ha ido cultivando paso a paso su nuevo proyecto de vida. Ahora sabe que para lograr esos objetivos requiere resolver primero las inquietudes de un porqué y un para qué a la existencia humana. El ser consciente de mi enfermedad, de creer que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí saberla llevar. Mi consumo fue de aproximadamente 26 años. Perdí mi familia, perdí el contacto con mis hijos. Y aquí en Funpaz he vuelto otra vez a nacer como persona, como partícipe de una sociedad, recuperando mi familia, mis hijos y teniendo proyectos para más adelante. Mi mundo ya no se encierra solamente en el consumo de drogas, sino ya en mí mismo, en tener la oportunidad de yo ser feliz, de tener una vida tranquila, de poder compartirla con mis hijos, con mis padres. Y yo estuve en muchas oportunidades en otros centros y los abandoné, pero porque no tenía esa conciencia que logré tener aquí en Funpaz. A lo largo de la experiencia diversa con pacientes y con afectaciones mentales, mucho se ha logrado documentar de la importancia de la naturaleza como factor diferenciador a la hora de tener un entorno para las tareas de recuperación. Por eso, una de las ventajas de Funpaz es la ubicación de su sede, la cual le permite, entre otras, disfrutar de la magia propia de una exuberante naturaleza y los paisajes de la zona conocida en Manizales como la Cuchilla del Salado. Este es un punto mirador que permite una visual sobre la franja norte de la ciudad, con la posibilidad además de apreciar atardeceres de ensueño sobre el occidente de Caldas. Sin lugar a dudas, tener una granja y hacer de la práctica de la agricultura otra manera de terapia también les ofrece a quienes están allí esa combinación entre los tratamientos tradicionales y las alternativas basadas en talleres que motivan la funcionalidad. A partir de lo que hemos evidenciado, nosotros tenemos un girocama como lo conocemos, aproximadamente de 8 días, 15 días aproximadamente, ¿cierto? Eso nos hace evidenciar que el lugar en el cual nosotros estamos y el no tener una imagen tan hospitalaria, ¿cierto? Centrado en 4 paredes blancas, de aquí no sale el paciente, nos permite a nosotros que él pueda recuperarse de una forma mucho más adecuada, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, este es un espacio mágico, este espacio donde hay una conexión con la naturaleza, donde hay una conexión con el ambiente, donde hay una conexión con otros pacientes, donde se fortalecen sus procesos de socialización, donde pueden compartir, donde pueden hacer actividades, donde pueden jugar, donde pueden hablar, reír, ¿cierto? Esto me permite que su proceso de recuperación sea mucho más óptimo, no solamente en el síntoma, sino también en el tiempo, y asegurar una estabilidad una vez termine su proceso. La innovación en la atención en salud para problemas relacionados con la salud mental también está presente. A juicio de los especialistas, salirse de lo convencional aporta en las nuevas lógicas para mirar el cómo abordar las patologías. Lugares fríos, lúgubres y prácticamente deprimentes pueden significar aún más melancolía.
De allí que experiencias como las que se viven en FUNPAS reciben todo el apoyo, porque ya han demostrado la calidad de los resultados que otorga en un mediano plazo. Innovar en los modelos de atención y en el tratamiento de la enfermedad mental severa hoy es materia de análisis por la comunidad médica y científica. Además, es de suma importancia la integralidad en la atención de pacientes con enfermedades como la esquizofrenia. Los cambios culturales están aceleradísimos, entonces la psiquiatría también requiere los cambios culturales que demanda, ¿sí? Entonces la psiquiatría en su enfoque innovador y de vanguardia debe incluir la redención del paciente, la sublimación, el contacto con la naturaleza, así sea intramural, debe incluir los espacios de recreación, de deporte, de arte, de creatividad, porque esos son los espacios que hacen crecer el cerebro prácticamente. Entonces estos modelos innovadores son bienvenidos, generan competencia con los modelos clásicos y la competencia es sana porque aumenta la calidad, que es lo que se le pide al sistema de salud, ¿sí? El resultado que se le mide al sistema de salud es la calidad y la competencia, la aparición de nuevos actores, pues dinamiza el sector, ¿no? Y si esas propuestas son de vanguardia, innovadoras, pues bienvenidas. A mí me encantan como psiquiatra porque veo también el fracaso o la obsolescencia de actitudes que ahora hay que cambiarlas por otras, ¿sí? Entonces, la pandemia nos obligó al espacio virtual cuando estábamos completamente acostumbrados al espacio físico, pero bienvenido sea el cambio si es para mejorar y si es para llegar a más personas. Entonces los modelos innovadores son bienvenidos porque aumentan la cobertura y aumentan la inclusión de sectores que de pronto no se sentían cómodos con la atención en otros sectores. Entonces es bienvenido, hay que esperar los resultados, la calidad que se da, todo depende pues de las inversiones, del talento humano, del capital, ¿no? En Colombia, la prevalencia de la enfermedad mental la hace ser hoy un tema de salud pública importante. De acuerdo con encuestas especializadas, 2 de cada 6 personas en edad adulta y adolescente presentan algún problema de este tipo. La adolescencia y el inicio de la adultez parecen ser la edad de preferencia para enfermedades mentales severas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor. Por lo menos el 5% de la población entre los 18 y los 44 años de edad reporta haber sufrido algún problema de salud mental en la vida. Nosotros tenemos que cambiar el concepto de salud mental, ¿cierto? En algún momento todas las personas necesitamos de un apoyo, necesitamos de una guía. El asistir a un psicólogo, a un psiquiatra o a un especialista en salud mental no es decir estoy loco, no es decir tengo una patología mental, no es decir tengo un trastorno mental, es simplemente un acompañamiento y una guía, es un apoyo centrado en la recuperación de sus síntomas afectivos, de su pensamiento y de su forma de actuar, que en muchos ámbitos todos en algún momento de la vida hemos sentido como ese bloqueo, ¿cierto? Como qué voy a hacer, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. En ese punto es donde yo tengo que acudir y acompañar antes de estigmatizar. Sin embargo, las cifras revelan aún que el porcentaje de pacientes que buscan atención especializada es también bajo. De las personas que manifiestan haber tenido algún problema mental en la vida, solo el 38% solicita atención médica. Esto se debe a diferentes factores que pueden incluir el temor por la estigmatización y discriminación existente, no consideran necesario un profesional, descuido o simplemente no desean hacerlo. FUNPAS, en consecuencia, se suma a todas las instituciones que asumen el compromiso para elevar el conocimiento en la población sobre las enfermedades mentales, disminuir las barreras existentes en el acceso a servicios de salud y contar con un modelo de atención integral e innovador. Avanzar en este propósito es clave para afrontar positivamente esa problemática de salud pública que sin duda nos toca a todos.